La paella mixta es una paella alicantina. ¿Y donde mejor la preparan? En Javea, en las calas de la Granadella y de Portichol. Preciosas. Y la paella mixta, que es una mar y montaña, de 10. El truco: macerar el pollo, sal, pimienta, vino blanco y ramita de romero. 1 hora en la nevera. Una taza de aceite de oliva virgen y fuego a media temperatura. El aro interior. Primero, un poquito de verdura. La ideal, alcachofa. La sofreís 4 o 5 minutos hasta que esté dorada. Y la reservamos. Vamos a por el marisco. Las gambas. En Alicante está la gamba roja de Denia, la de Santa Pola. Esas gambas son muy sabrosas y hay que trabajarla bien para incluirla en la paella. La marcamos 1 minuto, 2 como mucho, dándole vueltas por ambas caras, sal, y la reservamos en un plato aparte. Y a continuación, en el mismo aceite, freímos el pollo. La combinación de pollo y gambas es el mar y montaña y tiene un buen resultado. En el litoral del Mediterráneo español existen unos cuantos platos con este planteamiento. Freímos el pollo hasta que esté bien dorado. Puede tardar unos 10 minutos. Y luego vamos a reservar el pollo en un plato aparte. En el mismo aceite, pimiento rojo y pimiento verde. Seguimos a media temperatura y trabajando con el aro interior. Sofreímos durante 1 minuto y añadimos el sofrito, que es la salmorreta alicantina. El sofrito que ya tenemos hecho, el mejor que hay. Unas vueltas, solo mezclarlo, y añadimos el arroz. Un bomba valenciano. Vamos a mezclarlo y sofreírlo con la salmorreta y el pimiento. El arroz se sofríe más o menos durante 1 minuto. Y una vez sofrito y mezclado, agregamos las alcachofas. Y luego echamos el pollo. Y mezclamos y repartimos todo el conjunto. Subimos el fuego a fuerte y trabajamos con todos los aros. Echamos el caldo de pescado. Se echa caliente y este lleva azafrán. 3 partes de caldo por 1 de arroz. Y 1 cuchara de condimento para paellas. Aquí os dejo el enlace. Es casero y fenomenal. Y desde que ha comenzado a hervir el caldo, lo mantenemos 8 minutos. Transcurrido el tiempo, bajamos a media temperatura y vamos a agregar las gambas, decorando, buscando los espacios para una presentación bonita. Recordar que al principio las habíamos marcado apenas 1 minuto y ahora acabarán de hacerse. Y así conseguimos su mejor sabor y textura. Y el detalle de un mar y montaña, unas almejas que soltarán su agua en el caldo. En la descripción del vídeo tenéis enlace a donde conseguir marisco, buenísimo, gambas, almejas, de todo, buenísimo. Y desde que hemos bajado el fuego, 8 minutos más, hasta que seque el arroz. Y servida en el plato. Esta es la mejor paella mixta que yo he probado. Si os hacéis miembros del canal,
tendréis ayuda personalizada en vuestras consultas, vídeos exclusivos solo para miembros y los estrenos antes que nadie. Que tengáis un feliz día.